En el fascinante y enigmático relato bíblico, las ciudades de Sodoma y Gomorra se destacan por su destino trágico y las poderosas lecciones morales que encarnan. Estas antiguas ciudades inmortalizadas en las páginas del Génesis son conocidas por haber sido destruidas por un acto directo de Dios. La razón de esta destrucción divina según la narrativa bíblica yace en la profundidad y severidad de los pecados cometidos por sus habitantes. Este episodio, cargado de simbolismo y advertencias morales, ha sido objeto de estudio, debate e interpretación a lo largo de los siglos, tanto en contextos religiosos como en investigaciones históricas y arqueológicas. La naturaleza precisa de los pecados de Sodoma y Gomorra ha generado amplios debates y diversas interpretaciones a lo largo del tiempo. Una de las perspectivas más divulgadas y debatidas señala que la destrucción de estas ciudades fue un castigo divino por la práctica del homosexualismo, una interpretación que ha sido respaldada por varias tradiciones religiosas a lo largo de la historia. Este punto de vista ha influenciado significativamente la manera en que la homosexualidad ha sido vista en diferentes culturas y épocas, a menudo vinculándola con un castigo divino. En algunas interpretaciones, especialmente en el contexto islámico, los habitantes de Sodoma son considerados como los primeros homosexuales de la historia, y esta percepción ha tenido repercusiones legales y sociales en diversos países. Por otro lado, existe una interpretación alternativa que sugiere que los pecados de Sodoma y Gomorra no estaban centrados exclusivamente en prácticas sexuales, sino que incluían una amplia gama de conductas reprobables. Según esta visión, los habitantes de estas ciudades violaban repetidamente las normas de hospitalidad, una práctica altamente valorada y respetada en las culturas del antiguo Oriente Próximo. Además, se les atribuyen actos de violencia, falta de justicia y un desprecio generalizado por la moral y el orden social establecido. Esta perspectiva pone de relieve la complejidad de la narrativa bíblica y la multiplicidad de lecciones que pueden extraerse de ella. El libro del Génesis describe cómo Dios, observando la gran depravación y maldad en Sodoma y Gomorra, decide intervenir de manera directa. La narrativa bíblica detalla cómo Jehová, consternado por el alcance de la corrupción en estas ciudades, envía a 2 ángeles para evaluar la situación. Los ángeles, recibidos en la ciudad de Sodoma por Lot, un hombre justo, son testigos del comportamiento violento y hostil de los habitantes. Este episodio culmina con la intervención divina, donde una lluvia de fuego y azufre cae del cielo, erradicando completamente Sodoma, Gomorra y sus residentes. A lo largo de la historia, la búsqueda de evidencias arqueológicas de Sodoma y Gomorra ha fascinado a muchos. Arqueólogos y estudiosos han propuesto diversas teorías sobre la ubicación de estas ciudades y la naturaleza de su destrucción. Algunas hipótesis sugieren que fenómenos naturales, como terremotos o explosiones de yacimientos de asfalto en la región, pudieron haber contribuido a la destrucción, interpretada posteriormente como un acto de ira divina. El relato de Sodoma y Gomorra continúa siendo un tema de gran interés, tanto desde un punto de vista religioso como histórico y arqueológico. Su interpretación ha variado a lo largo de los siglos, reflejando la diversidad de culturas y creencias que han interactuado con este texto bíblico. Estas ciudades y su destino final ofrecen una ventana a las complejidades de las narrativas antiguas y las lecciones morales que estas historias han transmitido a generaciones sucesivas. La convivencia entre Abraham, su sobrino Lot, y los habitantes de Sodoma y Gomorra estaba marcada por tensiones significativas, exacerbadas por las actitudes y acciones de los ciudadanos de estas ciudades. Según textos judaicos clásicos, como la Misná, los pecados de Sodoma iban más allá de la simple maldad. Se describen como una sociedad profundamente arraigada en la usura y una obsesión por la riqueza y las posesiones, comportamientos vistos como antítesis de la piedad y el respeto hacia lo sagrado. Los escritos rabínicos amplifican esta imagen negativa al comparar a los sodomitas con Procusto, un personaje de la mitología griega. Este posadero, que mutilaba o estiraba a sus huéspedes para que encajaran en una cama de hierro,
simboliza la crueldad y el desprecio por la vida humana, características atribuidas a los habitantes de Sodoma. La historia de cómo Teseo le dio a Procusto un final irónico resalta aún más la brutalidad de estas prácticas. Abraham emerge como un contrapunto a esta maldad. Frente a la noticia de la corrupción de Sodoma y Gomorra, brindada por los dos ángeles, Abraham desafía a Dios con preguntas éticas, ponderando el valor de la vida justa frente a la injusticia. Su interrogante sobre si Dios destruiría la ciudad si hubiera 50 y luego solo 10 justos, revela su preocupación por la justicia y la misericordia divinas. Este diálogo con Dios muestra la profundidad de su fe y su compromiso con la justicia. La visita de los ángeles a Sodoma, donde Lot les ofrece hospitalidad, marca un punto crucial. La hostilidad de los sodomitas hacia estos forasteros revela su depravación. Lot, enfrentado a una multitud furiosa, ofrece a sus hijas en un intento desesperado de proteger a sus huéspedes. Este momento subraya la gravedad de la situación y el conflicto moral extremo que enfrenta Lot. Los ángeles intervienen, salvando a Lot y su familia y cegando a los agresores, un acto que demuestra tanto su poder como su misericordia. La huida de la familia de Lot se ve marcada por la trágica transformación de su esposa en una estatua de sal. Su acto de mirar hacia atrás, a pesar de las advertencias, se interpreta comúnmente como una transgresión que refleja la dificultad de abandonar completamente un pasado pecaminoso. Este momento captura la complejidad de la naturaleza humana y la severidad de las consecuencias de desobedecer las instrucciones divinas. La historia de Abraham, Lot y las ciudades de Sodoma y Gomorra es una narrativa que entrelaza temas de justicia, fe y la naturaleza humana. A través de estos eventos se exploran conceptos de piedad, misericordia y la inevitabilidad del juicio divino, ofreciendo lecciones valiosas sobre la conducta moral y la responsabilidad ética. La historia de la esposa de Lot, narrada en Génesis 19:26, es una de las más intrigantes y simbólicas en el Antiguo Testamento. El versículo menciona específicamente: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Aunque la Biblia no proporciona un nombre para la esposa de Lot, tradiciones judías posteriores la identifican como Edith. Esta misma figura también es mencionada en textos del Nuevo Testamento, como en el Evangelio de Lucas y en narrativas islámicas que hablan sobre la descendencia de Lot. Los motivos de su transformación en una columna de sal son interpretados en el judaísmo y otras religiones como una consecuencia de dos acciones: su desobediencia a los ángeles y su anhelo secreto por la vida pecaminosa de Sodoma, revelado en su acto de mirar hacia atrás. En relación con la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19:24 al 25 describe vívidamente este evento. Entonces hizo llover Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Este pasaje bíblico ha llevado a que Sodoma y Gomorra se conviertan en sinónimos de destrucción y desolación, un tema recurrente en otros pasajes tanto de la Biblia hebrea como del Nuevo Testamento. El Deuteronomio, escrito aproximadamente entre el 300 a.C. y el comienzo de la Era Común, reflexiona sobre la destrucción de estas ciudades. Deuteronomio 29:23, por ejemplo, dice: y que toda su tierra es azufre, y sal, y quema, que no se siembra, ni da fruto, ni crece en ella hierba alguna, como la destrucción de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim, que Jehová destruyó en su ira y en su furor. Este pasaje subraya la magnitud de la destrucción y sirve como un recordatorio eterno del poder divino y la ira ante la iniquidad. Además, la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra se compara con el relato de la concubina del levita en el libro de los Jueces. Este episodio narra la guerra benjamita desencadenada por un acto de violencia atroz contra la concubina de un levita, subrayando temas de injusticia y la necesidad de intervención divina frente a la maldad humana. Finalmente, el profeta Isaías en su libro utiliza a Sodoma como un símbolo del pecado y la inminente destrucción para aquellos que se desvían del camino de Dios.
Isaías capítulo 1 versículos 9 y 10 establecen una clara asociación entre la maldad de sus contemporáneos y las ciudades infames, advirtiendo sobre un destino similar si persisten en su iniquidad. Estos versículos enfatizan la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios, utilizando el destino de Sodoma y Gomorra como un poderoso recordatorio. En el contexto bíblico, varios profetas han hecho referencia a Sodoma y Gomorra, asociándolas con diversos pecados y comportamientos inmorales. El profeta Jeremías en particular, vincula a Sodoma con el adulterio y la hipocresía. En Jeremías 23:14, él critica duramente a los profetas de Jerusalén diciendo: «Y en los profetas de Jerusalén he visto cosa horrible, cometen adulterios y andan en mentiras, y fortalecen las manos de los malhechores, para que ninguno se convierta de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma, y los habitantes de Jerusalén como Gomorra». Esta comparación subraya la profunda corrupción y la decadencia moral que Jeremías percibía en la sociedad de su tiempo, equiparando la maldad de Jerusalén con la de Sodoma y Gomorra. El profeta Ezequiel también hace referencia a Sodoma, pero centra su crítica en otros aspectos, como la soberbia, la ociosidad y la abundancia de pan. En Ezequiel 16:49, él describe la maldad de Sodoma de la siguiente manera: «He aquí que esta fue la maldad de tu hermana Sodoma, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, pero no fortaleció la mano del pobre y del menesteroso». Esta descripción pone de relieve cómo el exceso material y el descuido de las necesidades de los más vulnerables eran vistos como pecados graves a los ojos de Ezequiel. Además, Jesús de Nazaret en los Evangelios menciona en varias ocasiones a Sodoma y Gomorra. En Mateo 10:14 al 15, Jesús dice: «Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del juicio, que para aquella ciudad». Aquí, Jesús utiliza a Sodoma y Gomorra como ejemplos de lugares que enfrentarán un juicio severo, advirtiendo que aquellos que rechazan su mensaje enfrentarán un destino aún peor. En Lucas 17:28 al 30, Jesús también se refiere a Sodoma para ilustrar la repentina llegada del reino de Dios, diciendo: «Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste». Por último, en cuanto a la interpretación sexual de Sodoma y Gomorra, estas ciudades han sido históricamente convertidas en símbolos de pecados sexuales. El término sodomita, derivado del nombre de Sodoma, se ha utilizado como sinónimo de homosexual en muchos contextos. La sodomía, definida por la Real Academia Española como la práctica del coito anal, es considerada en muchas religiones como un pecado contra la naturaleza. En algunos países islámicos, la sodomía es incluso castigada con la pena de muerte, reflejando la extrema intolerancia hacia ciertas orientaciones sexuales. Además, hay teorías que sugieren que Sodoma y Gomorra pudieron haber sido destruidas por catástrofes naturales, como terremotos o incendios masivos, que coincidirían con la descripción bíblica de la destrucción por fuego y azufre. Estas hipótesis buscan encontrar un fundamento histórico en el relato bíblico, aunque la evidencia arqueológica concreta aún es tema de debate y estudio. La historia de Sodoma y Gomorra en los textos bíblicos y judíos clásicos es profundamente rica y detallada, revelando varios aspectos del comportamiento y las consecuencias de los habitantes de estas ciudades. Según los relatos, ni siquiera el personal de Abraham se libró de los abusos de Sodoma. Los textos destacan una falta significativa de hospitalidad y crueldad hacia los forasteros, incluyendo prácticas como la extorsión en puentes y ríos. Se cuenta que Eliezer, enviado a Sodoma por Sara, esposa de Abraham, para informarse sobre Lot, sufrió estos abusos. Este episodio ilustra la profundidad de la maldad en Sodoma, donde incluso los enviados de figuras respetadas como Abraham no estaban a salvo.
En cuanto a los mendigos en Sodoma y Gomorra, los escritos hebreos narran una hostilidad tan severa hacia los extranjeros que nadie deseaba visitar estas ciudades, ni siquiera en situaciones de emergencia. Se cuenta que los mendigos eran empujados hacia la muerte, y una historia particularmente conmovedora relata cómo una mujer pobre y una mujer rica fueron quemadas vivas por compartir recursos entre sí, ilustrando la brutalidad y la falta de compasión de los habitantes de estas ciudades. Según relatos judíos, la paciencia de Dios con Sodoma y Gomorra se agotó debido a sus crímenes. Se menciona que una hija de Lot fue quemada viva por dar pan a un pobre, y otra mujer que dio agua a un viajero fue cruelmente castigada y expuesta a las picaduras de las abejas, muriendo lentamente. Se cree que los gritos de esta mujer alcanzaron los cielos y fueron escuchados por Dios, lo que finalmente convenció al Señor de la necesidad de destruir Sodoma y Gomorra. Una corriente de eruditos sostiene que el castigo de Sodoma y Gomorra no tuvo connotaciones sexuales, sino que se debió a su falta de hospitalidad y otras conductas negativas como la arrogancia y la gula. Esta interpretación se basa en Ezequiel 16:49, donde se describe la maldad de Sodoma como soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad. En el Islam, se considera que los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron los primeros en practicar la homosexualidad. El Corán contiene referencias a la gente de Lot, asociándolas con prácticas homosexuales. Algunos eruditos islámicos contemporáneos creen que el desastre fue causado por una combinación de prácticas homosexuales, la violación de la ley de hospitalidad y el robo. En el islamismo, se cree que uno de los ángeles que sacó a Lot de Sodoma fue Gabriel. El Corán señala que la esposa de Lot fue dejada atrás y se convirtió en una transgresora por mirar hacia atrás mientras huían de la ciudad. Un texto gnóstico, la paráfrasis de Chem, ofrece una perspectiva diferente sobre Sodoma y Gomorra, sugiriendo que los habitantes de Sodoma conocieron la gnosis o iluminación antes de su destrucción. Este texto, parte de la biblioteca de Nag Hammadi, describe la intervención de un demonio con forma humana en la destrucción de la ciudad. Finalmente, se ha especulado que Sodoma y Gomorra pudieron haber sido devastadas por un terremoto. Aunque no existe evidencia arqueológica concreta de su existencia, algunos expertos sugieren que estuvieron localizadas cerca del Mar Muerto y que un terremoto en torno al año 1900 a.C., originado en el Rift de África Oriental, pudo haber sido la causa de su destrucción. Estudios del área sugieren que era fértil y adecuada para actividades agropecuarias, lo que respaldaría la posibilidad de que ciudades prósperas como Sodoma y Gomorra pudieran haber existido allí. El misterio que rodea la existencia y destrucción de Sodoma y Gomorra ha sido un tema de gran interés tanto para arqueólogos como para estudiosos de las escrituras bíblicas. Una de las pistas más significativas sobre estas ciudades proviene del sitio arqueológico de Tal el Hammam en Jordania, situado en el fértil valle del Jordán. Este yacimiento es notablemente grande, y los restos encontrados sugieren una ocupación humana que se extiende por al menos 2500 años, hasta aproximadamente el año 1700 a.C., cuando el sitio fue repentinamente abandonado. Los restos de paredes de adobe en Tal el Hammam indican que el lugar pudo haber sido destruido por un evento catastrófico repentino. Lo que es particularmente intrigante es la evidencia de cerámica sometida a un calor extremadamente intenso, hasta el punto de que las partes exteriores de los objetos de arcilla se derritieron, formando una capa vidriosa. Estos hallazgos, presentados por investigadores de la Universidad Trinity Southwest y el Departamento de Antigüedades del Reino de Jordania, han provocado especulaciones sobre la naturaleza de este evento devastador y su posible conexión con la narrativa bíblica de Sodoma y Gomorra. Una teoría que ha ganado atención es que Sodoma y Gomorra pudieron haber sido destruidas por el impacto de un asteroide. En Tal el Hammam, los investigadores han encontrado cristales de circón en la capa vitrificada de la cerámica, un indicio de que se alcanzaron temperaturas y presiones extremadamente altas, similares a las generadas por un impacto astronómico. Además, se han hallado esférulas de vidrio en el sitio, similares a las descubiertas en zonas de impacto en otros lugares de la Tierra y en la Luna.
Estas pequeñas esferas se forman cuando el impacto de un cuerpo celeste vaporiza el suelo, y luego se solidifican gotas del material vaporizado al caer a la superficie. Sin embargo, hay aspectos de esta teoría que presentan contradicciones, como la falta de un cráter de impacto visible y discrepancias con la cronología bíblica que sitúa estos eventos en una época diferente. Estas inconsistencias han llevado a algunos investigadores a considerar un escenario alternativo, la destrucción de Tal el Amam y posiblemente de Sodoma y Gomorra, por el impacto de un cometa. Un cometa que explotara sobre el desierto podría generar temperaturas suficientemente altas para fundir rocas y artefactos, pero sin dejar un cráter de impacto. Además, las esférulas encontradas podrían explicarse por la desintegración de meteoroides al atravesar la atmósfera terrestre, dejando caer esferas similares a las formadas por impactos de asteroides. Otra pieza intrigante del rompecabezas proviene de una tablilla sumeria, estudiada por expertos de la Universidad de Bristol. Esta tablilla, fechada el 29 de junio del año 3123 a.C. según el calendario juliano, menciona un asteroide de aproximadamente 1 kilómetro de tamaño. Los investigadores sugieren que si un asteroide de tal magnitud impactara cerca de Mesopotamia, la onda expansiva y las temperaturas resultantes podrían haber alcanzado el Valle del Jordán, lo que estaría en línea con las altas temperaturas necesarias para crear la capa vitrificada observada en Tal el Amam. Por último, muchos especialistas consideran la posibilidad de que el nivel del Mar Muerto haya subido en el pasado, cubriendo el lugar donde se presume estaban Sodoma y Gomorra. El libro, La luz de la remota antigüedad, publicado en 1959, propone, basándose en una cuidadosa investigación geológica y arqueológica así como en la evidencia literaria, que las ciudades bíblicas de la llanura pudieron haber estado en un lugar que ahora está sumergido bajo el Mar Muerto. La idea de que las ruinas de Sodoma y Gomorra podrían estar ocultas bajo las arenas del desierto o sumergidas bajo las aguas del Mar Muerto continúa alimentando la curiosidad y el debate en la comunidad científica y religiosa. Estas investigaciones y descubrimientos mantienen vivo el misterio y la fascinación por Sodoma y Gomorra, ofreciendo posibles explicaciones científicas para eventos que han sido narrados durante milenios en las escrituras sagradas. La búsqueda de evidencia arqueológica continúa, con la esperanza de que futuros descubrimientos puedan arrojar más luz sobre estas legendarias ciudades y su destino final. Espero que este profundo estudio sobre las tierras de Sodoma y Gomorra te hayan aportado datos e información valiosa, y te invito a compartir este contenido con tus seres queridos, familiares y amigos, para que ellos también se beneficien de estos valiosos conocimientos. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.